9 de la mañana, 21 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Se ha conocido que Uruguay es uno de los países con niveles más altos de institucionalización de niños, niñas y adolescentes de la región. La senadora Carmen Sanguinetti, a quien le damos la bienvenida, organizó recientemente un conversatorio para profundizar sobre esta temática. Es uno de los temas que abordaremos esta mañana. Bienvenida, Carmen. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar por acá como siempre. Bueno, a veces poner los datos, ¿no?, negro sobre blanco, comparar, aunar información, permite tener una visión específica sobre un tema. En este caso de los niños, niñas y adolescentes, que es de alguna manera un debe que tiene Uruguay, ¿qué datos encontraron ustedes? Y bueno, esta es una preocupación que ya viene arrastrando UNICEF hace mucho tiempo. En el año 2018 se hizo un congreso al que fui invitada como representante del Partido Colorado en Santiago de Chile, porque justamente Uruguay y Chile son dos países de la región que están muy mal en este sentido, ¿no? Y bueno, y en ese congreso tuvimos la posibilidad de conocer experiencias de muchísimos países del mundo, por ejemplo Rumania. Me acuerdo que había una señora bajita que se llama Delia Pop y era explosiva en el escenario y ella contaba un poco cuál había sido la experiencia de Rumania. Ya desde ahí yo me percaté de esta situación y es un tema en el cual he venido trabajando. El año pasado hicimos un encuentro parecido, pero con actores locales, en donde profundizamos sobre esta temática. Y bueno, y ahora en estos meses miramos un poco lo que hay a nivel de la región, qué experiencias buenas hay acá. Cuando hablamos de institucionalización, hablamos de el antes, el durante y el después, ¿verdad? Y nos encontramos con experiencias muy buenas y por eso que hicimos este encuentro en donde, por ejemplo, trajimos a la diputada argentina que impulsó la ley de egresos para jóvenes sin cuidados parentales, la diputada Carla Carrizo. Vino el equivalente a Pablo Abdala, Gabriel Lerner de Argentina. Esa fue una ley que se trabajó mucho con la sociedad civil. Los que venimos de la sociedad civil y defendemos la sociedad civil, bueno, en lo personal siempre intento involucrarlos, pero una cosa es involucrarlos, darles un borrador, decirles, bueno, a ver qué pensás, y otra cosa es participar activamente del proceso. Esta ley de egreso fue planificada, fue redactada con una activísima participación de los jóvenes y vino justamente la persona Mariana Incornato de Doncel, de esta organización que fue, de hecho, la que impulsó la necesidad de esta ley, porque pensemos que si la transición a la adultez y a la independencia es un desafío para todos los jóvenes, ¿no? Sabemos que esto es un tema de actualidad. Bueno, ni que hablar si estos son jóvenes que no tienen cuidados parentales, ¿no? Entonces participó Mariana Incornato de Doncel y vino Tatiana. Tatiana es una egresada que justamente contó en primera persona esta realidad. Con respecto a tu pregunta, Lorena, acá hay una tensión porque, bueno, no necesariamente, y esto lo decía Abdala del INAU, no necesariamente, digamos, el institucionalizar es una mala cosa, ¿verdad? O sea, hay casos en donde efectivamente es un recurso y pueden haber países con niveles muy bajos de institucionalización que estén cuidando muy mal, ¿verdad? Porque estos niños pueden estar, por ejemplo, en la calle, ¿verdad? Entonces, es como que los números nos dan una información, pero hay que ser cuidadosos a la hora de analizarlos y de hacer juicios de valor. Lo cierto es que el conversatorio se llamaba Derecho a Vivir en Familia, porque nosotros lo que estamos intentando es justamente promover este derecho. Hoy hay muchísima evidencia de la importancia de que estos niños se críen en un entorno familiar. Hay mucha evidencia de lo que implica justamente estar institucionalizados. Entonces, lo que hay que lograr es que la institucionalización sea el último recurso. Cuando se dice derecho a vivir en familia, bueno, idealmente es derecho a vivir en tu familia. Entonces, por darles un ejemplo, estaban organizaciones de la sociedad civil, estaba la Fundación MIR que trabaja con bebés. Bueno, yo les preguntaba, a ver, ¿cuál es el índice de casos en los que ese bebé vuelve a la familia? Y bueno, la mitad. 1 de cada 2 bebés, luego de que el equipo trabaja con esa familia, que obviamente tuvo algún episodio, porque por algo ese bebé terminó en la fundación, recupera la capacidad de cuidado. Entonces, se trata de eso, se trata de asegurarnos de que vamos a poder apuntalar a esas familias para intentar que recuperen la capacidad de cuidado. Entonces, lo que estamos haciendo desde el punto de vista normativo es mirando el antes, mirando el durante y mirando el después. Vino
una experta chilena que se llama Esther Valenzuela, que tiene mucha experiencia en derecho comparado, y justamente nos daba ideas de cuestiones que podemos implementar. Lo que queremos es tener un abordaje bien integral para que, en definitiva, les aseguremos a los niños el derecho a vivir en familia. Se está trabajando en esto, el INAU viene realizando esfuerzos, lo que son el tema de la familia amiga, lo que ha sido la aceleración de procesos en relación a la adopción. Digo, estamos ya en un camino que va en este sentido, pero todavía queda bastante. Nadie dice que es fácil, ¿no? Pero poner la mirada en lo que pasa en ese periodo de institucionalización es muy importante. Sin duda. Porque ahí los tiempos es la vida del niño y los tiempos no son los mismos para un adulto que para un pequeño. Sí, que le baja el porcentaje de ser adoptado y en las cifras que tú manejabas hay un porcentaje alto de vínculos que tienen con la familia. Bueno, el 66%. A mí se da... termina de hacer un retorno a la familia. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, pasan muchas cosas, porque, ¿no? Perdón, me ha tocado como periodista cubrir situaciones que a veces los operadores te dicen, claro, acá viene una tía o una madre que no puede cuidar, que tiene la mejor voluntad, pero diferentes circunstancias de la vida, de consumo, de infracciones con la ley, viene cada tanto, entonces alcanza para mantener a ese niño en esa espera. Sí. Pero, la verdad que cuando uno... le cambia demasiado la realidad, ¿no? Exacto. Cuando uno hace como la profundización en las cifras, hay algunas cifras que a mí en lo personal me sorprendieron. Por ejemplo, esto, el 66% de estos niños, niñas y adolescentes mantienen un contacto con la madre. Entonces, si mantienen un contacto con la madre, eso quiere decir, obviamente la casuística es enorme, pero muchas veces no sucedió algo de tal gravedad que hizo que se cortara ese contacto, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer ahí para que efectivamente esa familia pueda de alguna manera tener los sostenes necesarios para que ese niño sea devuelto a su comunidad? Y muchas veces se habla de familia y se piensa en familia ampliada, ¿no? Los anillos concéntricos que rodean. A veces puede que no sea una madre, pero capaz un abuelo o un padrino o alguien, un tío, ¿no? Es como que hay que hacer ese ejercicio, pero bueno, después está el tema de la temporalidad, que yo coincido totalmente, Lorena, y esto creo que lo vimos muy bien en pandemia. Yo me cansé de decir que realmente no es lo mismo un día, una semana, un mes en la vida de un adulto que de un niño. Acá hay una cuestión de la percepción, de la subjetividad, la percepción del tiempo, que es bien diferente para los niños que para los adultos. Y creo que estamos con necesidad de imprimirle una cierta cuota de urgencia a esta temática, como para que realmente se hagan todos los esfuerzos. Sanguinetti, entonces, porque me parece que el conversatorio y poner en contexto y sobre la mesa toda esta realidad, tanto la de Uruguay como la de otros países y las ideas que se han tenido y se han adoptado. Pero ¿qué pasa con Uruguay a nivel de promoción de leyes, por ejemplo? Y bueno, ¿en qué se está trabajando concretamente? Justamente, nosotros queremos tomar el ejemplo de la ley de egreso de Argentina, que lo que hace es, le da a ese joven a la hora de independizarse, de salir, porque pensemos que estos son jóvenes que estuvieron institucionalizados sin tener que ejercer la independencia, ¿verdad? Porque están en lugares en donde tienen mucho resuelto. Bueno, a esos jóvenes se les da un porcentaje del salario mínimo para que tengan un ingreso, para que puedan transitar a la independencia, y se contrata un mentor que haya sido elegido por el joven, porque obviamente tiene que haber un vínculo, tiene que haber un cierto, pero que sea capacitado por el Estado, en este caso por la Secretaría de la Niñez, que esta capacitación es una capacitación de 3 meses que se hizo de forma muy seria con esta organización de la sociedad civil que se llama Doncel, y en definitiva lo que se busca es lo mismo que hace hoy una madre o un padre, en el caso de cualquier joven que se va a independizar, bueno, asegurarnos de que el Estado ofrece esa posibilidad de acompañamiento para que después estos jóvenes no terminen en consumo problemático de sustancias, no terminen en situación de calle, no terminen en... respecto a los egresados de INAU? Y bueno, ¿Y qué ha pasado de ellos luego que se fueron? Sí, ¿no? ¿Qué ha sucedido con ellos? Miren, tenemos un problema en los números en Uruguay. ¿Qué problema? Todo. Con todo. Diabéticos, niños con TEA, recién ahora se empieza a aplicar en el censo. Sí. Nosotros hay una frase que siempre cito de Gustavo de Armas, que me tocó compartir panel hace unos años con él, y él decía, cuando un país no mide algo, eso te da la pauta de como cuánto lo prioriza o no lo prioriza. Y la verdad es que a quienes nos toca trabajar en el diseño de políticas públicas es un problema enorme. Lo que sí les puedo decir es que en países en donde se miden las trayectorias de vida,
vida, lamentablemente, y hay que ser muy cuidadosos, porque por supuesto que esto no es la generalidad, ni mucho menos, pero sí sabemos que hay trayectorias de vida en dependencias del Estado. En Uruguay sería el equivalente del INAHU al INISA, del INISA al COMCAR, ¿verdad? Toda la vida en dependencias del Estado. Y el Estado, una de las frases que salió en el conversatorio es: el Estado nunca es un buen padre, el Estado nunca es una buena madre, ni siquiera tiene por qué serlo. O sea, esa no es una función natural para el Estado. Entonces acá existe una tensión entre el cuidar y proteger, obviamente que es una función del Estado, pero desde el entendimiento, creo yo, y creo que se está avanzando en Uruguay, pero en el mundo occidental en general, desde el entendimiento de que un sistema de institucionalización con figuras de cuidado rotativos, como son los funcionarios de 8 horas, eso no va a ser nunca. ¿Qué pasa con la continuidad? ¿Qué pasa con la consistencia, por ejemplo, en, bueno, sucede algo, bueno, 8 horas estuvo algo, bueno, estás en penitencia, después. Hay muchas cosas, y yo durante un año estuve como voluntaria en un hogar hace muchísimos años, y la verdad que ahí aprendí muchísimo de lo que implica en el día a día de estos niños esta realidad, ¿no? Carmen, pienso esto que me decís vos, esta idea legislativa que está ahí en elaboración, no puedo evitar pensar en la propuesta reciente, que no es tan reciente, de Cristina Lustenberg, ¿no? A propósito de una ley integral de infancia que en realidad esté en una mejora de tiempos y de vinculación interinstitucional. Y un poco es lo que tú planteas. Sí, ¿Podría ir por ese camino? ¿Has conversado con ella? Sí, totalmente. Yo creo que Cristina lo que está trayendo es una realidad que tiene que ver con la fragmentación del Estado uruguayo. Porque en definitiva es mejorar las condiciones de las familias para que sostengan su capacidad de cuidado, ¿no? Sí. La ley tiene otro eje central, pero sí tiene en común, yo creo, esto que estamos diciendo de acá. Creo que estamos como con dos desafíos. Habían muchísimas personas de la sociedad civil en este conversatorio, muchas organizaciones de la sociedad civil están transformando ellos mismos su modelo. Entonces, esta temática requiere mejor articulación del Estado con las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces están en terreno y son muy buenas trabajando en terreno, y ni que hablar en lo interinstitucional. Les voy a contar, este congreso que se hizo en el año 2018, que convocó UNICEF, después de este congreso se hizo una reunión en la sede de UNICEF en donde estaba una persona del Pereira Rosell, de los distintos ministerios y demás. Yo no me olvido más el asombro que a mí me generó que muchas de estas personas no se conocían. Nosotros en Uruguay tenemos un debe enorme, de vuelta, no solo en esta temática, en lo que tiene que ver con articulación entre distintas dependencias del Estado. Acá, realmente, una problemática de este tipo tiene que ver con desarrollo social, tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda, porque tiene que ver con la vida de las personas. Entonces, hay una necesidad enorme de mejorar esa articulación y ni que hablar una necesidad enorme de mejorar la articulación con la sociedad civil. Carmen, no quiero dejar de preguntarte otro tema que está también vinculado con la vida de las personas, y es esta noticia de que el CEN Colorado, bueno, le pidió a los legisladores, a los senadores concretamente, bueno, avanzar en el debate del proyecto de ley de eutanasia. ¿Cómo se toma ese, no sé si es un mandato, cómo les llegó la comunicación a ustedes? Lo primero, para que la ciudadanía no tiene por qué saber, estamos en plena tratamiento de la rendición de cuentas. Cuando estamos tratando la rendición de cuentas, no tenemos sesiones. Eso me parece importante. Son 45 días en los cuales ustedes como periodistas lo saben bien. O sea que este mandato llega en ese contexto. Eso me parece lo primero a clarificar. Lo segundo, nosotros estamos hemos tratado la ley de cuidados paliativos. Es una ley a la cual una legisladora le propuso aditivos al inicio de la legislatura, y eso llevó un tratamiento. Y bueno, en ningún momento dejamos de... está acordado que se trataba cuidados paliativos, una ley que pidió el Poder Ejecutivo y esta ley. O sea, no hay en ningún momento una intención de dilatar o no tratar. ¿Y qué es lo que sucede? Y bueno, sucede que lamentablemente el ritmo del Palacio Legislativo, y esto yo lo he dicho en infinidad de situaciones, y la verdad es que lo sostengo y me preocupa mucho, nosotros tenemos un ritmo que no está acorde a la coyuntura y a la urgencia de nuestras temáticas. Pero no es con esto, es con todo. ¿Y qué es lo que en 90 días se define la rendición de cuentas, que es prácticamente resolver qué dinero le doy a toda la sociedad. Y para cada proyecto, por ejemplo, el de eutanasia está de 2020 en el Parlamento. Claro, bueno, pero a ver, estuvo en la otra cámara, ¿no? Pero ahora hace 10 meses que está en comisión. Claro, pero a ver, está en comisión, pero
nunca se dejaron de tratar los otros temas. O sea, yo lo que digo... Pero no habría que establecerse como fechas límite para... ¿Sabes lo que sucede, Maggie? Más del 30% de las sesiones de salud de este año, pedí ayer a mi secretaría que me averiguaran, más del 30% de las sesiones fueron suspendidas. ¿Sabes por qué? Porque las sesiones regulares, los martes y los miércoles, son tan extensas que muchas veces las comisiones se tienen que suspender. Entonces, ¿por qué yo digo que yo desde el inicio que vengo... Miren, cuando empecé, pasaron unos meses y yo dije, pero no puede ser, esto no es nada eficiente esta forma de trabajo. Y ahí le pedí a una de mis asesoras que hiciera un comparativo de los tiempos en los que se hablan en las sesiones, en el plenario, de Uruguay y de todos los países en donde habían reglamentos del Senado. ¿Qué es lo que nos dio? Que Uruguay, en una sesión hipotética, es de los países que más tiempo puede estar hablando en una sesión. Entonces, ¿qué es lo que yo sostengo y vengo diciendo desde el inicio? Por supuesto que el debate es bienvenido y es necesario, pero eso quedó arcaico, quedó desfasado en la realidad de hoy, porque entre otras cosas respondía a momentos en donde los legisladores estaban todos ahí sentados escuchando. Y yo les puedo asegurar, y a ustedes como periodistas les habrá tocado en algún momento ocurrir, que no es la realidad. Hay muchas bancas vacías, hay muchos legisladores que hacen acalorados debates, los suben en las redes y después se van. Entonces, creo que lo importante acá es saber, hay una intencionalidad por cuestiones religiosas, ideológicas, de posponer la discusión de manera, creo que ese es lo que está sobrevolando el tema, es que eso es lo que quiero desterrar. Más del 30% de las comisiones de salud de este año se cancelaron por razones ajenas a la voluntad de los legisladores, que algunos votarán a favor y otros votarán en contra, que en este momento estamos tratando la rendición de cuentas, que la ley de cuidados paliativos fue de lo último que votamos, que tuvo un tratamiento con seriedad, porque obviamente son temas de una enorme sensibilidad y que por supuesto se va a tratar eutanasia, claro que sí. Esto lo hemos dicho una y otra vez. ¿Va a acompañar el proyecto, señora? En lo personal no lo voy a acompañar porque entiendo, no necesariamente porque esté a favor o en contra de la eutanasia, pero porque entiendo que en Uruguay no tenemos las condiciones dadas como para que una ley de ese tipo se apruebe en nuestro país. Creo que es una ley que bueno, no ha sido aprobada en ningún país en vías de desarrollo, que tiene un Estado que es un proveedor subóptimo, lamentablemente, de servicios. Y bueno, en definitiva me preocupa mucho el eje de las personas más vulnerables. Pero bueno, eso da para largo esa conversación. ¿El caso de Atlántida no le hace tal vez reflexionar un poco más en torno a esa situación donde se está investigando que aparentemente habría sido consentido porque la persona padecía una enfermedad? Claro, a ver, yo creo que acá uno cuando legisla tiene que pensar en la generalidad, obviamente que sí hay casos puntuales, pero creo que tiene que pensar en la generalidad y creo que tiene que pensar que es la diferencia entre, por ejemplo, un rol de un periodista y mi rol como legisladora. Yo tengo que pensar en el efecto en el mediano y en el largo plazo, en la población y en general. Uruguay tiene un problema enorme en cómo trata a las personas que están en situación de la tercera edad, que dejan de ser productivos, tiene un problema enorme en relación a cómo trata a las personas con discapacidad, tiene muchas cuestiones que desde mi perspectiva nos hacen que este debate sea un debate que haya que tomarse con mucho cuidado. Pero como les digo, quiero desterrar la idea de que acá hay una intencionalidad de no tratar esta ley, para nada. De hecho, les puedo asegurar que en esa comisión hay muchas personas que están muy a favor de la ley y la van a acompañar. Y seguramente si ustedes conversan con ellos se van a dar cuenta que realmente lo que estoy diciendo es así. Y bueno, se va a tratar con la misma seriedad con la que se ha tratado todas las leyes, por lo